Hace algunos años declararon que el Perú ya no es un país subdesarrollado, es un país que ya está en pleno desarrollo y este cambio radical se ha producido en los últimos 20 años. Todos los gobiernos que lograron ese gran cambio están ahora en el Poder Judicial. Tenían un gran mérito por su trabajo con el país, abrieron las fronteras y de esa manera el Perú entró en el mercado mundial. Hubo inversiones y el Perú empezó a exportar. La riqueza de un país está en la exportación, porque los mercados internos de la gran mayoría de los países son muy pequeños. En el Perú hay 30 millones de habitantes. ¿Cuántos realmente gastan mucho dinero en el mercado? Mi país tiene 11 millones de habitantes, tiene el tamaño del departamento de Lima, pero está entre los 10 países más ricos del mundo en cuanto a ingreso per cápita. No en cuanto a presupuesto, pero ingreso per cápita. ¿Por qué? Esta riqueza por la exportación. El Perú tenía tradicionalmente solo exportación de minerales, pero ahora ya tiene otras exportaciones y muchas, con un porcentaje ya alto importante. Dice, había un cambio radical en la economía. Pero ¿por qué los hombres que lograron esta gran hazaña están ahora con problemas judiciales? ¿Por qué también se metieron en la corrupción? Sin duda que en muchos países del mundo existe esto, pero no se ha destapado. Y en el Perú se destapó y por eso se da el problema. Entonces uno se pregunta por qué este fenómeno de la corrupción. Para entender toda esta problemática, porque los únicos valores importantes en el mundo actual son los valores materiales. Sin duda son importantes, porque el hombre necesita vestirse, comer, tener un techo, poder movilizarse, pero no son los únicos valores. ¿Por qué se da este fenómeno? Entonces tendríamos que regresar en la historia y voy a sintetizar un poco lo que los anteriores expositores les han hablado. El gran cambio empieza con el filósofo inglés John Locke, que afirma que el hombre es libre. Y por ser libre, y tiene también inteligencia, puede pensar, planificar, organizar, y no solamente el rey. Es una crítica al sistema monárquico, que era el sistema político-económico del mundo occidental que se conocía. Entonces, no es posible que una sola persona es dueño de todo y decide sobre todo. Todos sabemos pensar, todos sabemos actuar y se declara la autonomía de la persona humana. Concepto sobre todo utilizado por el otro gran filósofo Immanuel Kant. El hombre es autónomo, no depende de un rey. Pero en la misma época de John Locke había otro filósofo escocés, David Hume, y en diferencia con Locke, él no reconoció lo que se llamaba tradicionalmente la ley natural, que es una mala expresión de lo que quiere decir. Es decir, el hombre tiene valores espirituales, y se llama la ley natural.
Esos valores no son una ley y tampoco son naturales, porque la natura refiere a la biología. Y los valores no están en la biología, por lo menos espirituales, y no son una ley. Pero es una afirmación que ya viene de Aristóteles, que el hombre tiene en sí la capacidad de conocer el bien y hacer el bien. Y posteriormente fue asumido en la Edad Media por la Iglesia Católica, y principalmente el gran representante, teólogo Tomás de Aquino. Pero David Hume no comparte esta opinión. David Hume duda de la inteligencia racional. Él dice que el hombre tiene solamente un conocimiento sensitivo y por lo tanto todo actuar, todo pensamiento será limitado por nuestro conocimiento sensitivo. El conocimiento intelectual no tiene este significado que tradicionalmente se le ha dado. Entonces un concepto de justicia adquiere otro sentido. Los hombres entre ellos se reúnen, se ponen de acuerdo. Él no habla de justicia, sino de la simpatía entre los hombres. Organizan su vida. Entonces tenemos en el liberalismo tradicional dos corrientes. La de Hume, que defiende la libertad del hombre, pero también los valores, y la de David Hume, que desconoce los grandes valores y entiende la libertad como la capacidad del hombre para actuar independientemente de todos los valores. Es esta corriente que va a predominar en la historia. En el pensamiento de Locke, el liberalismo también reconoce la igualdad. También se opusieron al sistema monárquico donde había esclavitud y siervos, etc. Todos los hombres son iguales, todos los hombres son iguales. En el pensamiento de Hume ya no, porque no hay diferencia entre los hombres y algunos avanzan más rápido, dominan más que otros y se da otra corriente de pensamiento, otra corriente de actuar, de organizarse. En este primer corriente de Locke, que va a tener mucha influencia en la Revolución Francesa, se formulan los derechos humanos. Los derechos humanos no vienen del comunismo, al contrario, en 1948, cuando después de las dos guerras mundiales los países se reúnen para decir tenemos que acabar con la guerra, tenemos que ponernos de acuerdo, formulan los derechos humanos y regresan a la Revolución de París, donde se formuló por primera vez los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos tienen su origen en la corriente de Locke y posteriormente muy desarrollado y defendido por Immanuel Kant en el pensamiento liberal. Entonces la modernidad se va a desarrollar por primera vez la ciencia que Marco Polo había traído de la India y de China, pero que ya lo habían abandonado. El gran desarrollo de estas ideas originales que vienen de China y la India se va a desarrollar en Europa y en Estados Unidos. Por eso que ellos van a ser los países que dominan la ciencia y la tecnología durante mucho tiempo. Recién ahora ha entrado en la gran competición de China y otros países como Corea del Sur, etc., también la India. Este conocimiento científico se ve como la solución para el hombre. Por medio de la ciencia se va a poder dar al hombre la felicidad, que es la gran preocupación de todos. Todos los hombres buscan ser felices. Y dicen,
la Iglesia y la fe, el Papa no lo ha logrado totalmente, nosotros sí lo vamos a lograr por medio de la ciencia. Pero después del siglo XVI, XVII, XVIII, no lo han logrado. La ciencia ha aportado mucho. Ha hecho la vida más posible para el hombre, pero han sido las guerras, han sido la pobreza, han sido todos los problemas entre los hombres. No se logró. Y por eso que en el siglo XIX surge la duda sobre el valor de la razón, que son tres, que es Marx, Freud y Nietzsche. Marx dice, el hombre es producto del desarrollo de los modos de producción. La producción son la tierra, las herramientas, hasta de lo más sencilla, una piedra afilada, hasta lo más complicado, sofisticados hoy en día, como las computadoras. El hombre es un producto del desarrollo material de los modos de producción. Y Freud dice, el hombre también tiene una subconsciencia, no solamente tiene razón, que es el conocimiento explícito, sino sus experiencias positivas, negativas que tiene en el trato con las otras personas, con las circunstancias de la vida, pasan al hombre en un lugar desconocido, subconsciencia, no es conciencia, y influyen en el comportamiento de la persona humana. Una persona puede de repente tener reacciones muy fuertes sin explicación, no había motivo. Ese precisamente, su origen está en la subconsciencia. Los psicólogos le pueden explicar mejor que yo. Y finalmente lo que hemos considerado el profeta del siglo XX, Friedrich Nietzsche, que claramente dice, la razón no tiene ningún valor. Claro, él se equivoca, el conocimiento no es absoluto, pero el hombre sí puede conocer algo. El conocimiento humano tiene cierto valor, pero él lo declara sin valor y dice que el hombre es instinto. Entonces hemos llegado a una situación, lo que vamos a ver en el siglo XX, del individualismo. Si el hombre no tiene razón, no tiene normas, no hay valores. Si cada uno hace su vida como puede, cada uno trata de aprovechar como puede, trata de actualizar a todos los demás como puede, solo en función del mismo. Es lo que va predominando en la sociedad del siglo XX y vivimos hoy en día, que hemos llamado el individualismo. En parte tiene su origen en el filósofo Immanuel Kant. Él no acepta, como Aristóteles, Tomás de Aquino, que los valores están dentro de la persona humana. La persona humana no puede tener ninguna relación con lo absoluto. Todo es producto de su razón. Entonces, como no hay ninguna posibilidad metafísica de hablar de valores, él cuestiona el conocimiento sensitivo, totalmente en contra de David Hume, y dice que el único conocimiento universal, los valores son universales, son los juicios a priori. El hombre tiene un conocimiento a priori, pero no tiene contenido. Porque si este conocimiento tuviera contenido, tendría que entrar en relación con los sentidos, con el mundo material.
Y entonces de esta manera, dice él, las normas serían interesadas. Entonces, él considera que no puede intervenir en ningún aspecto biológico corporal en la ética, porque ya no sería desinteresada. Efectivamente, cuando el hombre, su economía racional se expresa, inevitablemente aparece un interés. Pero el hombre puede manejar este interés. El hombre puede sacrificar un interés por un fin mayor, por un bien mayor. Pero esta posición de Kant, de negar un cierto valor al conocimiento sensitivo, de negar las pasiones, los sentimientos, las emociones, porque también es una expresión, la parte material biológica del hombre, va a declarar precisamente que la libertad no tiene un contenido. Lo que vamos a después encontrar en John Stuart Mill y finalmente desemboca en Nietzsche, que dice, la razón no puede aportar nada, y terminamos en el siglo XX con el famoso filósofo francés Jean-Paul Sartre, que la libertad es ser libre. El hombre puede hacer lo que quiere. Entonces entramos en una sociedad donde cada persona puede hacer lo que da la gana, porque querer indicar lo que es el bien iría en contra de otras personas que no están de acuerdo con este bien. Entonces los gobiernos deben ser neutrales, los gobiernos no pueden dar orientaciones, indicaciones. Y estamos en la sociedad pluralista, pero el pluralismo no es una ética. La pluralismo es una gran variedad de pensamientos éticos o no éticos. Entonces tenemos por un lado toda esta problemática filosófica que es sintetizada rápidamente, pero espero que les han explicado anteriormente. Tenemos la operación de ciencia, que es un acercamiento a la materia, una descripción, una verificación de la materia, y finalmente la tecnología. Si se da un cierto valor a la ciencia y se consideran las leyes universales, en el mundo actual de la tecnología, la ciencia está al servicio de la tecnología. Y la tecnología va cambiando. El lema de hoy en día es el cambio. Todo cambia y tiene que cambiar lo más rápidamente posible. Se debe producir y consumir. Eso está muy bien, producir y consumir, pero no es lo único. Entonces el gran filósofo alemán Jürgen Habermas, que es de tendencia marxista, tiene una fuerte crítica a todo este mundo teológico y también al pensamiento marxista. Para Marx, el hombre es el trabajador, el obrero, el que transforma la materia. Y se estudia solamente en toda esta corriente de relación del hombre con la materia. También en la filosofía pragmatista que surge en el siglo XIX, que es muy fuerte en Estados Unidos, el hombre es producto del mundo físico. La física determina la biología la psicología y la psicología la economía.
allá vimos que las dos grandes ideologías, el liberalismo y el socialismo, se encuentran en su visión materialista del hombre, la sociedad, del universo. Por unos es el desarrollo de los modos de producción y para el liberalismo, en la corriente de Hume, el mercado. La producción y el consumo en el mercado. Entonces, esas dos ideologías opuestas en muchos aspectos coinciden en su visión materialista del hombre y la sociedad. Habermas dice, el hombre no solamente se relaciona con la materia, el hombre también se relaciona con otros hombres, en las empresas, en los colegios, en las universidades, en las instituciones. El hombre no solamente trabaja, el hombre también se encuentra con otros hombres, otras personas, y debe establecer una relación con esas otras personas. El enfoque materialista del hombre y la sociedad no reflexiona sobre esta relación, no tiene una respuesta para esta relación. Ya vimos todos los grandes problemas que ustedes deben haber escuchado en la primera conferencia. La trata de personas, que es ahora el negocio más grande en el mundo. El hombre es un objeto que se puede comprar y vender, es igual a la esclavitud de siglos atrás. El mar lleno de plásticos, están todos destrozando toda la vida en el mar. El narcotráfico, muy importante. Yo leí en periódico que la mitad de la construcción y la mitad del comercio en el Perú está en manos del narcotráfico. Aprobaron el uso de la marihuana en Uruguay, ahora también en Canadá. Recién aprobaron la ley en Canadá, una empresa invirtió $600 millones en ese negocio. Arriesgaron $600 millones. Habían estudiado muy bien el mercado y saben que lo van a recuperar y ganar mucha plata. Es decir, visión materialista del hombre. Y Habermas dice, la relación entre los hombres tenemos que resolver por medio de la comunicación, la teoría de la comunicación. Esa teoría de la comunicación se expresa en el consenso. Tenemos que conversar entre todos nosotros y llegar de acuerdo cómo debemos comportarnos. Porque la ética se refiere al comportamiento del hombre. Que son 7.000 millones de personas en el mundo, ¿cómo vamos a conversar? Y problemas todos los idiomas. Entonces todo se deriva a los parlamentos, a los congresos nacionales, donde ellos dicen, representan al pueblo, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, y se formula una ley. Esta no es ética. Desde el momento que se formula una ley, uno está obligado a cumplir la ley, y si no cumple con la ley, recibe una sanción. Ese es derecho, no es ética. La ética es cuando la persona libremente, por decisión libre, cumple con los valores. Es decir, la intención, la conciencia de los valores es el inicio de la ética. Si no hay este inicio, no podemos hablar de ética. Pero en el mundo material no hay reflexión sobre este aspecto personal subjetivo. Todas las ideologías, la ciencia y la tecnología están orientadas hacia la materia y no hay una reflexión sobre el hombre. La materia es
El pensamiento es hablar sobre lo que está fuera del hombre, la materia. Hablar de los otros, lo que hacen o no hacen, la tercera persona. No es una reflexión del hombre sobre sí mismo, una introspección, donde están precisamente ubicados los valores, porque los valores espirituales no están en el mundo material, están en la conciencia de la persona. Una misma, por reflexionar sobre sí mismo, puede descubrir los valores. Y esos valores son lo que se llamó las virtudes. Esos valores nos dicen cómo debemos comportarnos. La pregunta es, ¿de dónde viene esta conciencia? ¿De dónde vienen esos valores? Ya entramos en un gran problema metafísico. ¿De dónde viene el hombre? Ningún hombre ha creado a sí mismo. El hombre no es tan autónomo como él piensa. El hombre encuentra a sí mismo como existiendo. Nadie de nosotros ha decidido nacer en el Perú, o en la costa, o en la selva, o nacer en China, o en Alemania, o en Inglaterra. Nadie ha decidido nacer en una familia rica o pobre, o clase media. El hombre se encuentra, no es autónomo en su origen. El hombre es un don, ha recibido su existencia. Entonces surge la pregunta, ¿por qué existe? ¿De dónde viene? Todos los grandes filósofos lo han formulado. ¿Por qué existe algo y más bien nada? Porque si no tengo explicación de mi existencia, sería más fácil decir que nada existe. Pero existo. Entonces, si existe, debe existir por algo. Se podría decir Dios, pero no podemos decir quién es Dios. Pero indirectamente sí podemos entender que la fe en Dios da una explicación a nuestra existencia. Si no podemos probar que Dios existe y tampoco podemos probar que no existe, porque son afirmaciones absolutas y el hombre no tiene la capacidad de hacer una afirmación absoluta. El conocimiento del hombre siempre es limitado. El marxismo dice el origen de toda la materia. Eso no es filosofía, eso es teología. Eso es creer que la materia es origen de todo, explicación de todo. El hombre no puede afirmar nada absoluto. Pero el hombre sí puede entender que la existencia de Dios es una explicación de su existencia. Y el hombre puede encontrar en su conciencia los valores. El hombre sabe también, si quiere entenderse con los demás, debe tratar bien a los demás, entonces va a ser también un buen trato de los demás. El hombre no puede vivir sin los demás. Siempre estamos con otros. En la familia, en el trabajo, en todas partes, tenemos que tratar de convivir. Y ese convivir se fundamenta en los valores. En nuestra conciencia encontramos los grandes valores. Y tradicionalmente los valores morales, los principales son la justicia, la fortaleza y la templanza. Y muchos otros, la amabilidad, la generosidad, el sacrificio, la entrega y tantos valores que existen. Hay 20, 30, 40 valores. Lo pueden leer en mi libro. El valor fundamental tradicionalmente es la justicia. Dar a cada uno lo suyo. Lo mío también y lo del otro también. El hombre debe tener un amor propio, porque sin amor propio tampoco no puede significar nada para otra persona.
pero debe respetar a la otra persona y dar a la otra persona también lo que le corresponde. En segundo lugar, la fortaleza, tener la energía, la decisión de luchar. Cuando se presentan problemas, el hombre no debe desanimarse, no debe huir del problema, debe enfrentarse con el problema y luchar para resolver el problema. Y en tercer lugar, la templanza, eso significa la moderación. Todo se debe de tener un cierto límite, beber, comer y tantas otras cosas. Tiene la idea del sacrificio. Para poder vivir con otra persona, debe haber templanza, debe haber un cierto sacrificio, porque tener derechos también implica tener deberes. Los derechos del otro para mí son deberes, y los deberes para mí exigen un sacrificio. Es decir, es imposible convivir con otras personas si uno no quiere hacer sacrificio. El gran problema mundial, principalmente los matrimonios, es el egoísmo, el individualismo. La mujer quiere hacer su vida, sus cosas, el hombre hacer su vida, sus cosas. Y eso es imposible. Claro, puede haber también problemas psicológicos, puede ser que la persona no está bien preparada para el matrimonio, etc. Pero el problema filosófico es esto. En una sociedad individualista, el hombre es egoísta, solo busca su propio interés y no puede convivir con otras personas. Por eso San Pablo dice en sus cartas, el hombre debe tratar de agradar a la mujer y la mujer debe tratar de agradar al hombre. Es decir, para poder convivir es inevitable también que hay sacrificio por ambos lados. Y la cuarta virtud, que no es de la moral, y que Aristóteles considera la más importante, es la prudencia. Es la inteligencia que debe ayudar al hombre a estudiar una situación, evaluarla y ver cómo puede aplicar un valor. Por ejemplo, un niño de 2 años no se le da un cuchillo para comer. No es prudente. La prudencia hoy en día se llama el conocimiento práctico. Y así en toda la vida el hombre permanentemente debe tomar decisiones prácticas concretas en base a su conocimiento práctico y ver cómo puede aplicar los valores en cada situación. El Evangelio va a añadir otro valor que es el amor. El amor tiene un aspecto material, sensitivo, emocional y un aspecto espiritual. El amor significa buscar y hacer el bien. En toda la época de la modernidad, los filósofos no van a hablar del amor, va a desaparecer. Porque el bien es solamente el valor material, no el valor espiritual. El filósofo francés ateo Luc Ferry, que yo cito mucho en mi libro, él dice, gracias al fracaso de la modernidad, gracias al cuestionamiento que hizo Nietzsche de todo, descubrimos que el sentido de la vida de la sociedad es el amor, siendo él ateo. Y recupera una idea que es tradicional en la Iglesia Católica. La única manera para poder convivir es el amor. Es el hombre que tiene la preocupación de hacer el bien, vivir el bien. Es decir, ama a su vida, ama a los demás, ama a su trabajo y eso le permite vivir.
Eso no evita problemas. Los problemas siempre se dan. El hombre que tiene esta intención va a luchar en su vida, y solo este hombre que vive los valores, este hombre consigue la felicidad. Como dice Fernando Sabater, consigue la alegría de vivir, porque es el hombre que sabe compartir, es justo, sabe luchar, tiene fortaleza y sabe también sacrificar para poder entenderse con los demás. Pero el amor es lo más profundo, porque hoy en día tenemos muchos reclamos por los derechos humanos, pero en general son reclamos egoístas, mis derechos. O puede entender también la relación con los demás desde el punto de vista utilitario, lo que llaman do o des, yo te doy, pero tú me das. Es decir, los derechos humanos tienen también su límite. Se puede exigir derechos humanos que van en bien del bien común. Una gran discusión es sobre los derechos humanos de las minorías. Los grupos minoritarios en el país también tienen derechos, pero nunca van a poder lograr sus derechos porque son de minoría. Pero también tienen derechos. Entonces esos derechos se puede reconocer, no se puede reconocer. Van a perjudicar, no van a perjudicar a la sociedad, a los derechos de la mayoría. Entonces el amor es el aspecto fundamental para poder caminar una sociedad. En el cristianismo vimos que tiene un aspecto radical cuando Cristo dice hay que amar a los enemigos, amar a el que hace el bien. Es decir, es una opción de la vida donde el hombre siempre quiere el bien, también en cualquier circunstancia que pueda presentarse. Es la única manera para que una sociedad pueda caminar. Las personas que cometen errores, hay que perdonar los errores. Yo tengo experiencia como decano, cuando uno comete un error y yo le hablo, lo niega. Porque en el PRU tiene miedo de reconocer que cometen un error, porque piensan que va a ser despedido. No hay que reconocer errores, todos somos perfectos. Por eso en el cristianismo existe el perdón. Es inevitable que la persona humana cometa errores. Y también es inevitable poder convivir que se debe perdonar los errores. Pero para poder perdonar los errores, la persona debe reconocer que cometió los errores. Ese es un mensaje del cristianismo fundamental que se ha ido olvidando, eliminando, porque a nadie le gusta hablar de ética. He escrito un libro de ética, creo que soy el único en los últimos años que he editado un libro de ética, porque a nadie les interesa. Pero los problemas son profundos. En parte escrito porque ve la enorme problemática que uno ve en la facultad con los estudiantes. Viene, por ejemplo, una madre de familia a mi oficina y me dice: hace 2 o 3 días mi esposo dejó este papelito, me voy, tengo otra mujer, no me fastidies, no me llamas. Él trabaja, él gana la plata, yo siempre he manejado la casa, no tengo ni un centavo. Tengo acá un hijo estudiando. El machismo, error de educación. Ese hombre ha sido mal educado, no tiene afecto ni para sus hijos. Que un hombre así nomás abandona a sus hijos, no se preocupa. Significa que nunca aprendió a tener afecto para nadie. Él es autónomo, puede hacer lo que quiere. Es decir, una visión machista, una visión, un error de educación. Y este es muy común en toda la sociedad.
Esa sociedad que está marcada por el interés materialista, una sociedad marcada por la corrupción, ¿cómo puede cambiar? Ahora, cuando se detecta la corrupción, pasa al Poder Judicial y se debe sancionar. Eso es necesario, pero no es la solución. Cierta gente va a tener miedo para entrar en una corrupción, podrían descubrir y mandar a la cárcel, pero otros van a aprender cómo hacerlo sin que lo descubran y van a seguir adelante con la corrupción. La mitad del país está de acuerdo con la corrupción, de acuerdo a las encuestas. Sí, la única solución es la educación. La educación se da en la familia, en los institutos educativos y por el ejemplo de los grandes líderes de la sociedad. El problema es que muchos grandes líderes no son un ejemplo. Ese es otro gran problema. Pero el único camino para lograr un cambio de la sociedad es por la educación. La educación se da principalmente en la familia, porque en los institutos educativos la relación es racional. El profesor enseña, el alumno escucha, conversa, pero es un intercambio racional. No es una educación completa de la persona. En la familia los padres orientan, aconsejan, sancionan, muestran afecto. Esto no existe, imposible en el mundo educativo, de colegios y universidades y tampoco en el trabajo. Todos esos factores deben reforzar lo que se ha recibido en la familia, pero muchas veces hoy en día tampoco lo reciben en la familia, porque están con la idea equivocada de la autonomía. Cada uno es autónomo y cada uno debe hacer su vida, cada uno debe vivir como quiere. Es un concepto totalmente equivocado de la autonomía. La persona no es solo autónomo, no es un ser aislado de los demás. La única manera para vincularse con los demás, la única manera para lograr una verdadera comunidad es el único vínculo son los valores. Muchas gracias.